Hola, yo soy la doctora Sonia Hepburn. Soy una oncóloga que es un médico que se especializa en el tratamiento del cáncer. Nosotros sabemos que cuando alguien es diagnosticado con el cáncer, tienen muchas preguntas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo me va a afectar a mí? La primera cosa que se tiene que hacer es hacer una cita con el oncólogo. Esto se puede hacer con su doctor principal, puede ser una referencia de un hospital o usted mismo se puede referir a nuestro centro. Al comenzar con nosotros y tener una cita, la primera persona que lo va a ver es una persona financiera. Ellos le van a hablar para saber si es que tiene aseguranza. Nosotros aquí en Virginia Oncology nos da mucho orgullo poder decir de que nosotros tratamos a todos los pacientes, tengan aseguranza o no, pero es importante saber si es que tiene la aseguranza para saber cuáles recursos va a ocupar. Después de eso, usted va a llenar un papeleo que nos va a dar más información sobre usted. Va a preguntarle sobre su nombre, su apellido, su domicilio, cuáles problemas médicos ha tenido en el pasado, si es que ha tenido cáncer en el pasado y cómo lo han tratado, alergias que tiene, cualquier otros problemas médicos, si ha tenido cirugías y también cuáles personas en la familia han tenido cáncer en el pasado. Y es importante saber sobre ellos, qué tipo de cáncer han tenido, a qué edad lo tuvieron y si es del lado de la mamá o del papá. Después de eso va a hablar con una de nuestras enfermeras. Ellos le van a tomar los datos sobre cuánto pesa, cuánto mide y después de eso va a hablar con el oncólogo, que soy yo. Nosotros muchas veces nos dan toda la información en anticipación, entonces cuando hablamos con usted lo repasamos para asegurar de que tenemos toda la información y que usted también entiende toda la información. Hay veces que la gente que nos refieren a nosotros todavía no tienen un diagnóstico de cáncer, entonces hablamos en qué es lo que tenemos que hacer para tomar ese diagnóstico. Si es que ya tienen cáncer, hablamos sobre en qué etapa está. Es muy importante saber la etapa del cáncer porque esto nos va a ayudar a saber qué tratamiento vamos a sugerir. Por ejemplo, si es algo que está localizado, hay veces que se puede tratar con radiación o cirugía. Si es algo que ya es más avanzado, entonces se ocupa algo que va a ayudar a tratar diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo, que usualmente es quimioterapia o algún tratamiento inmunológico. Hay veces que siempre se quiere comenzar con el tratamiento lo más pronto posible. Siempre se dura como unas 2 semanas para completar todos los estudios que se ocupan para poder tener un plan. Se hace análisis genético si es algo que es indicado. Hay veces que también se hace adicional estudios al tumor mismo para saber a ver si hay algunas otras medicinas que se puede usar en adición a la quimioterapia. Después de tener el plan, si es que vamos a tener quimioterapia, nosotros hablamos sobre los riesgos, los beneficios y los efectos secundarios de la quimioterapia. Casi siempre en casi todas las quimioterapias se siente cansancio, náusea, vómito, diarrea. No en todos, sino a cada persona les va a tomar, pero hablamos sobre qué es lo que le va a causar a usted específicamente. Hay mucha gente que quiere saber cómo me voy a sentir con la quimioterapia. ¿Me va a dar cansancio? ¿Voy a poder seguir trabajando durante el tratamiento? ¿Qué tanto va a durar el tratamiento? ¿O es algo que voy a tener que estar por el resto de mi vida? Todas estas preguntas son importantes, poder hablar con usted y saber qué es la meta de nosotros con ese tratamiento y qué es lo que usted espera también para poder tener un plan que todos van a estar contentos. Después de eso se hace una cita también para hablar con una enfermera para hablar específicamente sobre esas quimioterapias para saber en detalle qué es lo que se espera, qué tan frecuente lo van a hacer y si es que tiene que tomar medicina en anticipación para poder prevenir algunos de esos efectos secundarios. Cuando usted va a mirar a la enfermera para hablar sobre la quimioterapia, es muy importante atraer a otra persona que esté con usted
no nomás para apoyarlo, pero también para que ellos mismos capten más información y puedan hacer las preguntas también, algo que si a usted no se le ocurre, a otra persona sí, y es importante que los dos así puedan escuchar la misma información. Después de eso se les da un paquete que tiene toda la información con los números, con quién llamar, saber que hay alguien que siempre va a estar disponible las 24 horas. Le dan detalles sobre qué es lo que tienen que tener en la casa, como un termómetro, y al fin de cuentas nosotros hablamos en cómo es la mejor manera de contactarnos a nosotros si es que tiene más preguntas. Nosotros sabemos que es una etapa muy difícil, que es algo que queremos tratar a la persona, pero también muchos son involucrados, los seres queridos también, y queremos que todos estén contentos con el tratamiento. Queremos nosotros apoyarlos y darle el mejor tratamiento posible.